Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando un nuevo tomo del Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La cura por la palabra. Autor Pedro Don. Título de la semana: Una fuente que salta para vida eterna. Día jueves: leer con oración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Repetimos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Título del día: El origen del pueblo de Samaria. Jesús, al notar la competencia de Juan el Bautista, decidió salir de Judea y dirigirse a Galilea, pero para ello tuvo que cruzar la región de Samaria. Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué región era esta y por qué fue tan impactante la presencia del Señor allí? El Antiguo Testamento muestra cómo surgió el pueblo de Samaria. Dios honró al rey David, quien al final de sus días preparó todos los materiales para la construcción del templo en Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. Su hijo Salomón llevó a cabo la obra y construyó un templo para el Señor en esa ciudad. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, en su vejez, Salomón se relacionó con muchas mujeres extranjeras, las cuales pervirtieron su corazón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Debido a esto, Dios hizo que sus descendientes perdieran una parte importante del reino. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo se quejaba de la pesada carga de impuestos que debían pagar al rey. Entonces le pidieron que aligerara la carga. Roboam, sin embargo, en lugar de seguir el consejo de los mayores y más experimentados, escuchó a sus consejeros más jóvenes. Estos sugirieron que el rey aumentara aún más la carga de impuestos para imponer su autoridad. Esto hizo que 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaran contra Roboam y nombraran a Jeroboam rey sobre ellos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 20. A partir de entonces, la nación de Israel quedó dividida en dos reinos: el de Israel, o reino del norte, cuyo rey era Jeroboam, siendo Samaria la capital, y el reino de Judá, o reino del sur, conformado por tan solo dos tribus, donde Roboam permaneció reinando. Podemos comprobar esta historia de los dos reinos leyendo los libros de los reyes y de las crónicas. Casi todos los reyes de Israel, el reino del norte, hicieron lo malo ante el Señor. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y le llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Comenzó a reinar Acab de Omri sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24 y versículo 29 al 30, primera parte. El Señor permitió que este reino fuera conquistado por el rey de Asiria. Tenga en cuenta que hay dos reinos: Israel norte y Judá sur. Cuando los asirios conquistaron Samaria, por un lado transportaron gente del reino de Israel a varias naciones paganas, y por otro lado trajeron a gente de estas naciones extranjeras para poblar Samaria. Esta era una táctica antigua utilizada por los gobernantes para dominar una civilización. Los pocos que quedaron en Samaria
terminaron mezclándose más tarde con los paganos que entonces vivían en la ciudad. Este cruce de sangre generó en Samaria un pueblo mestizo, con sangre de extranjeros y judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, porque los judíos pensaban que los samaritanos, por tener sangre mestiza, no eran judíos, aunque continuaron siguiendo los escritos de Moisés. Este fue el primer motivo de desacuerdo entre ellos. Más tarde, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió el reino de Judá, destruyó el templo y tomó cautivos a los judíos que allí vivían. 70 años después, el rey persa Ciro subyugó a Babilonia y permitió que parte de los judíos regresaran para reconstruir el templo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esdras, capítulo 4, versículos 1 y 2. Este rey de Asiria fue quien había transportado al pueblo pagano a Samaria. Los de Samaria quisieron ayudar en la reconstrucción del templo, pero se lo impidieron los judíos del reino de Judá. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Esdras, capítulo 4, versículos 3 al 4. Este pueblo de la tierra se refiere al pueblo de Samaria, que se levantó contra la construcción del templo de Israel. Versículo 5. Este comportamiento reforzó el rechazo que el pueblo judío tenía hacia los samaritanos. El rechazo también se intensificó en un tercer momento, cuando Nehemías regresaba para reconstruir los muros de Jerusalén. Nuevamente los de Samaria, liderados por Sanbalat, se levantaron contra la construcción. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías capítulo 4, versículos 1 y 2. Los judíos clamaron a Dios contra los de Samaria: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículos 4 al 6. Ahora podemos comprender con mayor profundidad el peso y la importancia del pasaje bíblico que muestra el contacto de un judío, Jesús, el Hijo de Dios, con una mujer samaritana, un pueblo mixto y rechazado por los judíos. Es extraordinario el alcance del río de la gracia del Hijo de Dios. Derriba cualquier barrera, supera cualquier obstáculo. Abordaremos esta historia de gracia, amor, misericordia y compasión más adelante. Alabado sea el Señor. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.